Camino a los 120 años de Carrilobo. Historia, anécdotas que nos van a contar sus habitantes, las personas que forjaron este pueblo. La otra parte es el presente, lo actual, lo moderno, notas de color. Y les vamos a mostrar también todo lo que tiene que ver con esta hermosa localidad, que próximamente cumple sus 120 años. Detrás nuestro tenemos este histórico tanque del agua del ferrocarril General Belgrano, un patrimonio y puesta en valor de algo tan importante como es mantener vivas nuestras raíces, las raíces de nuestras poblaciones. ¿Me acompañan a recorrer Carrilobo? Camino a los 120 años de Carrilobo, nos hemos llegado a la casa de Calo Brunetto, ¿sí? Pascual, ¿así es su nombre? Sí. ¿Sí? Que tiene sus flamantes 90 y... ¿cuánto? 92 tengo ahora. 92, bueno. Voy a cumplir ahora el 21 de julio, 93. ¿Cuánta historia de Carrilobo pasaron por todos estos años suyos, no? Imagínate. Calo, ¿usted nació acá en Carrilobo? ¿Vivió siempre en Carrilobo? Siempre. ¿Sí? A ver, cuénteme un poquito de cómo era esa niñez, qué recuerdos tiene. Íbamos al colegio, íbamos mediodía nomás porque mediodía había que cuidar los animales. Y nos mandaban mediodía en el colegio particular, en una casa traía un maestro y juntaba a los chicos del barrio y daba clases. Íbamos todos los días, ir y venir. ¿Y después a trabajar? A trabajar. Ya cuando tuve que empezar a trabajar en el campo, había que afilar las rejas día por medio porque era dura la tierra. En ese tiempo no había quien las afilara. ¿Y cómo las afilaban? Y con una fragua. La fragua era un aparato que le hacía viento con carbón de piedra y eso se prendía. Y la calentaban porque con el martillo la afilaban. ¿Y así lo afilaban? Así la afilaban. ¿Y cuántos años tenía Calo hoy? Sí, yo he tenido 12, 13 años. ¿Qué les parece? 12, 13 años. A veces nos quejamos, ¿no? Y al colegio nos mandaban 3 meses al año, ¿no? Porque había que cuidar los chanchos, cuidar los animales. En ese tiempo no había alambrado como hay ahora, de todo campo. Cada vecino tenía su campo y se mezclaban los animales, todo. ¿Y cómo hacían a saber de quién era uno y de quién era? Los animales ya se apartaban solos. ¿Se volvían solos? Sí, cuando ya nos veían a nosotros a caballo, ya cada uno se hacía la tropilla. O sea que se juntaban. Se juntaban. Y después lo echamos a las casas, las cosas. ¿Y las casas cómo eran antes? Las casas de campo. Era techo con zinc, así nomás, sin nada, otra cosa. Con tirantes de madera, se levantaban las paredes y después se ponían los tirantes y después arriba las chapas así, con el clavo. ¿Y el piso? El piso, al principio era con tierra, ¿no? Y después vino el piso de ladrillo. Después ya vino el piso de ladrillo y después ya vino la cerámica. Claro. Pero ya pasó un poquito de tiempo. Ya era grande. ¿Y a qué jugaban cuando eran chicos, en el momento que tenían para jugar? Y con las cajas picadillo hacíamos las rueditas y después con la caja de dulce que compraba, que era de madera larga así, ancha así, era ese el carro, le poníamos abajo las 4 ruedas. Y así jugaban. Así jugaban. Y se divertían. Y sí, porque no había otra cosa. Estaba comentando, en la época suya, que no había heladeras. ¿Cómo era? Y hacíamos un pozo, sí, hasta el agua,
y bajamos la carne hasta cerca del agua porque la heladera era esa. ¿Y debajo de una planta? ¿Cómo era? No, en cualquier lado. Por total el pozo era hondo, de 9 metros iba el agua para encontrar agua. ¿Y cómo lo envolvían para que llegara la carne ahí abajo? Con una piola y una bolsita. Y largamos hasta cerca del agua para que no se echara a perder tan rápido la carne. ¿Y cuánto duraba? Y 12, 13 horas, 14 seguro. Había que vivir así, ¿eh? Pascual, ¿usted hizo el servicio militar? Sí, Sí. ¿Dónde lo hizo? en Uspallata, Mendoza. Mendoza. A ver qué tiene. Pero me fui hasta el otro lado de la... Fuimos hasta donde San Martín derretía el acero para hacer las armas en maniobra. Cuénteme esa historia, a ver, cuénteme. Y dormimos en carpa nomás y allá arriba había alto así de nieve, así que con la pala sacábamos la nieve. Después prendimos y llevamos el carbón y leña con las mulas, íbamos con 40, 50 mulas de carga y nosotros de a pie, éramos mil y pico soldados, éramos todos juntos. Se juntaron todos los del lugar ahí. ¿Mucho tiempo estuvo allá? Yo tuve 7 meses juntos, salí la primera, porque había primera baja y segunda baja. Segunda baja, sí. Y me tocó por orden de mérito, porque primero sacaron 10 por orden de mérito, después los otros los sorteaban. Y a mí cuando lo hicieron formar frente al cuartel para después ir al comedor, porque íbamos todos los días, íbamos a un comedor. Ahí nos dieron la noticia que nos largaban el 30% salían de baja. Qué alegría, ¿no? Alto que. Y de ahí volver a Carrilobo. Y bueno, yo me puse contento porque antes de empezar a nombrar los que se iban, sacaron 10 aparte. El segundo pues, me sacaron a mí. Cuando hubo 10, dije, bueno, usted ya sabe por orden de mérito. Así que ahí nos pusimos contentos. Los 10 y los otros sufrieron un poco más. Y sí, había que quedarse. Había que quedar. Y una vez que llegó a Carrilobo, ¿cómo siguió esa vida? Y en el campo. En el campo Bueno, toda la vida me quedé en el campo, y trabajando allí. trabajando. Y con el tiempo nos quedamos con el campo, pudimos comprar. ¿Qué recuerdos tiene del pueblo de Carrilobo en la época de su juventud, de los boliches? Y en ese tiempo no eran boliches, eran bailes así nomás, pues no le decían boliche. Pero como boliche digo yo al boliche de ir a tomar, Ah. como el bar. Y había uno en el campo. No, pues yo no tomaba mucho porque a mí nunca me gustó tomar. ¿Cómo es? Donde hacían las juntadas. Cuando hacíamos la juntada, por supuesto, se comía asado. Y nos reunimos mucho en el campo porque en el pueblo no había nada ¿Verdad? en ese tiempo. Muy pocos habitantes había tenido. Los días sábados, domingos, por ahí se hacía bailantas. Yo tenía un primo mío, tocaba el acordeón, compré un acordeón nuevo. Y se armaban las bailantas. Claro, ¿Y ahí se ponían de novio? ¿O cómo Sí. era? algunos sí, otros no. Y a ver, su historia, ¿cómo es cuando se pone de novio, después cuando se casa? Y bueno, ¿Era joven? tenía 23 años. ¡Jovencito! ¿Eh? Y bueno, pero era ¿Y qué escuchaban? ¿Qué música bailaban? Y qué sé yo ni me acuerdo más. Valses, rancheras, todo eso. En Calchín Viejo me dice que conoció a su señora. Sí, En ese momento, la que iba a ser su señora. eso es. ¿Y cómo la iba a visitar? ¿En qué vehículo la iba a visitar? Y con el surque. ¿Iban con el Sulky? ¿Y cómo eran las visitas? En principio. ¿Y las visitas cómo eran? ¿Día domingo? ¿Eran a la tarde, a la noche? ¿Cómo eran? Y depende.
En principio nos veíamos ahí en Calchín cada tanto porque había baile medio seguido. Claro. Porque ellos de Calchín, ella vivía en Colazo. Así que después empecé a ir con el colectivo, que acá en Carrilobo iba todas las mañanas en el colectivo a Córdoba y volvía a la tarde. Entonces ahí aprovechaba. Ahí aprovechaba, me iba en el colectivo pasaba a 300 metros de la casa de mi señora. Me quedaba re cómodo. Y sí, porque me hacía 300 metros de a pie. Pascual, esas épocas de las fiestas patronales de Carrilobo, en su niñez, en su juventud, ¿qué pasaba? ¿Caminos de tierra? ¿Qué pasaba si llovía, la procesión? Y bueno, había que hacer lo que se podía y había que ir con barro, lluvia o no lluvia. ¿Les tocó en alguna época algún evento, alguna comunión, algo que tuvieran que estar por barro? No, comunión no, porque se hacía dentro de la iglesia, el barro no. El barro quedaba afuera. ¿Ah? El barro quedaba afuera. Está bien. Por ahí me contaron de una carroza. ¿Puede ser algo del doctor Saico? El doctor Saico. Sí. Él se ocupaba de hacer la carroza todos los años. ¿Para qué? ¿Pero carroza para qué? ¿Para la Virgen? ¿Para la fiesta? Para la Virgen de la fiesta. ¿Sí? ¿Y cómo eran? ¿Qué cosas utilizaban? ¿Cómo las hacían? Y una Virgen grande, la ponían arriba de un lugar y con la manija de 4 unos cosos gruesos así, de madera, y la podían llevar. La podía llevar entre 4, 2 adelante y 2 atrás. Y llevaba la Virgen, la grande, era como una persona casi. ¿Y el doctor Saico estuvo muchos años acá? Sí, muchos años. ¿Sí? Tuvo muchos años y tuvo mala suerte porque al último se fue y sin un peso, porque a él no le importaba la plata, él basta de... Los médicos de antes. Los médicos de antes, sí. Era la vocación, ¿sí? Sí. Y buenos recuerdos hacia él. Le pasaba algo, lo buscaba en 5 minutos, él estaba. No, la gente que ha curado y ni les cobraba, porque no tenían plata para pagar. Antes era así. Era así, sí. Cambiaban un pollo, sí. Una gallina. Sí, le sabíamos traer un cabrito, un lechón, cada tanto, el campo, nosotros, y como nosotros, otros más, ¿yo? Sí. Ha sido muy querido acá en Carrilobo, sino que hay mucha gente que después lo trató mal al Cueste porque era una persona muy buena. Muy bien. Y por ejemplo, a Carrilobo, al pueblo, venían también a algún evento, alguna misa. Sí, a misa todos los domingos tenía que venir, más de todo cuando me casé ya. ¿Sí? Mi señora tenía que traerla todos los domingos a la mañana a la misa. Así que a levantarse tempranito. No, nos levantamos a la hora de siempre, porque la misa era a las 10 y nosotros bien. A la salida del sol ya habíamos hecho el trabajo del tambo y ya así. Y se venían a misa a Carrilobo. A la misa en Carrilobo, después estaba la fiesta del pueblo que duraba 10 días, había 5 noches de baile y así. Y pensar que este año cumple 120 años Carrilobo. 120 años. Pascual, para la fiesta del pueblo, cuando salían de la procesión, ¿había un bar, un lugar donde todos iban? Y en el salón se juntaban después de la procesión, se hacía el matiné. Se hacía un matiné. Y después a las 9 ya empezaba el baile, ya porque a la 1:30 ya había que ir a las casas. Seguir trabajando en el campo. Y al otro día otra vez venir. 5 noches seguidas. Ajá. De baile, de la fiesta del pueblo. Había que aguantar, ¿eh? Y bueno, sin embargo lo hacía. Y había que bailar. ¿Qué va a hacer? Le tengo que dar las gracias por haberme recibido,
por haberme abierto las puertas de su casa para tenerlo en este programa de Conociendo Más con estos hermosos recuerdos. ¡Felices 120 años, Carrilobo! Felices 20 años, Carrilobo. Bueno, muy bien. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No hay por qué. Vamos a destacar que Américo Tisera fue profesor y bueno, una persona muy querida y que tiene mucha historia, conoce mucho de la historia de Carrilobo, ya lo tuvimos en nuestro programa alguna vez. Y algo muy interesante, que la biblioteca de Carrilobo lleva su nombre. Qué hermoso reconocimiento, hacer un homenaje en vida, ¿sí, Américo? Sí, fue, digamos, un regalo que me hizo el pueblo en ese momento, de sorpresa. Yo no sabía nada. Se había hecho una fiesta con motivo, creo que me parece que el Día del Maestro, una fiesta. Y bueno, y fui invitado. Y me llamó la atención que había otros amigos míos también presentes. Y claro, y ahí en ese momento fue cuando se dijo de que se le ponía, claro, que a mí me dejó sorprendido, porque no esperaba eso, ¿no? Pero muy buen reconocimiento a su trabajo. No, en ningún momento pensé que yo fuera acreedor, digamos, de esa distinción. Américo, en la época de su niñez, su padre ¿tenía una escuela privada aquí en Carrilobo, puede ser? Sí, tenía una escuela privada que se llamaba Bernardino Rivadavia. Sí. ¿Por qué privada? Era privada por el hecho de que en esa época la gente de campo no enviaba a los chicos a las escuelas oficiales porque le hacía falta para las tareas rurales. Las épocas los días no coincidían. Bien. Entonces los enviaba sobre todo a la escuela privada porque querían principalmente que se le enseñara matemática. Bien, los números. O sea que los niños trabajaban en la cosecha también en aquella época. Trabajaban en la cosecha, sí, no. ¿Y era la única escuela privada o había otra? No, había otra. Estaba la escuela también de Doña Petronila y creo que había otra más que ya no recuerdo. Y por ejemplo, su padre y las otras escuelas privadas, ¿eran ya docentes o eran personas que se preparaban para enseñar? No, eran personas que se habían preparado. No eran docentes, no. Por ejemplo, Meco, en su infancia, porque, bueno, convengamos que Carrilobo va a cumplir 120 años, así que nos vamos a trasladar a varios años atrás. ¿A qué juegos jugaban? Bueno, yo jugaba a las bolitas. Bien. Jugaba el triángulo. ¿Cómo era el triángulo? El triángulo, bueno, se dibujaba un triángulo en el piso, sí. Se lo dividía con una línea, después se ponía 3 o 4 bolitas y arriba otra, o sea 5. Ajá. Y con un bolón había que tirarle y pegarle a cierta distancia. Las bolitas que que quedaban adentro quedaban, ¿no es cierto?, porque se competía. Y las que saltaban afuera era el perdedor. Algo así era, yo no recuerdo bien, pero más o menos eso era. Bien. Y después al hoyito. El hoyito se hacía un círculo y un hoyito al centro y se tiraba como que jugaba las bochas. Se tiraba y el que se llegaba más cerca del hoyito tenía que, haciendo ciertos movimientos con la mano, tenía que ubicarla. Bien. No era fácil. Y bueno, y se hacían campeonatos entre los chicos. Bien. ¿Y los autitos me decía que los hacían con madera? Sí, yo hacía autitos con madera, pero tenía la suerte también de que, como era el más chico de mi familia, y tenía una hermana que era mayor, mi hermana siempre que viajaba me compraba autitos, o sea que juguetes en ese aspecto. En esa época no le faltaba. No me faltaba. ¿Algún recuerdo del pantalón cortito o era pantalón largo ya? No, pantalón corto en la escuela primaria, yo iba con pantalón corto, iba hasta que era bastante grande, ya cuando se llegaba a cierta edad ya no, había que usar pantalón largo. La primera comunión yo la hice con pantalón corto, si mal no recuerdo era pantalón corto. Y con el moño en el brazo, sí, seguramente. Con el moño en el brazo, sí. Y venía fotógrafo de afuera. Acá venía de Varilla, venía Roasenda, que era muy conocido, muy famoso. Sí. Muy conocido en la zona. Muy bien. Calles de tierra, supongo, en aquella época. ¿Y qué vehículos transitaban? Bueno, los transitaban sulkis, muchos sulkis. Los autos eran escasos, pero había autos.
los forá, forté, el forocho, ¿no es cierto? Ya eran... Era un lujo. Sí, sí. Y el forá había muchísimos, muchísimos. Digamos, lo que predominaba era el sulky. El sulky y las chatas. El sulky y las chatas que pasaban, yo, claro, donde vivía, pasaban al frente de casa, los colonos que iban con las chatas cargadas de bolsas que las llevaban al ferrocarril. Bien. En esa época no había tanto camión. Exacto, y me imagino el barro que se debe haber hecho cuando llovía. Cuando llovía, las calles eran intransitables. En las esquinas existían que se llamaban las pasarelas, que eran caminitos hechos de cemento, que iba de una esquina a la otra donde la gente podía pasar sin embarrarse tanto. Se embarraban también, pero no tanto. Pero no tanto. Y usted me dice, su papá tenía como un centro de camioneros. Atendía la FATA, que se llamaba FATA, que eran una agrupación de camioneros, y él era el encargado de distribuir los viajes. La gente no lo buscaba particular, claro, no como ahora. No, ahí iban y ahí se le adjudicaba el viaje. Bueno, para culminar, quisiera decir felices 120 años, querido Carrilobo. Fama de Ailén Martino. Expo Rubro J&J en Saturnino María Las Piur, Maritano Chiapas, en la localidad de Las Varas. Agroimpulso Carrilobo, todo en implementos agrícolas. Municipalidad de Carrilobo, gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Las Varas, gestión Fabián Macías. La Casa de la Milanesa, MDC, en Las Varas y Saturnino María Las Piur. Estudio Contable FIS. Bicicentro Las Varas, de Gustavo Bocio. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada, Las Varas. alegro. Más o menos entiendo, algo. Ajá. ¿Qué hace Joanina acá? ¿Está esperando el No, tren? de nostalgia, no, el tren hace ya mucho, hace del 77 que no viene más. Pero es nostalgia, che, cuando pasaba el tren, acá me acuerdo. No sabés que éramos chiquitos, nos colábamos atrás. ¿Atrás del porque tren? daban la vuelta y venían. Nostalgia del galpón, a donde ahí al frente había un galpón que ponían las bolsas de las cosechas que hacían del trigo. Oh, y ahora no No quedó está más, nada. está lindo, ¿no? Pero Está lindo. Más los está carteles, lindo, bien todo arreglado. Está Más, bien arreglado, sí. Carlos Lobo. Joanín, 120 años cumple. Pero sí, mira vos, qué lindo, ¿no? 120 años. Van a festejar, mira, ¿sabes una cosa? Me hace acordar cuando la fiesta patronal cuando yo era chico, joven, cuando era joven mejor. Hace mucho. Bastante. Se juntaban de gente, venían de todos los pueblos. Era famoso la fiesta patronal. Sigue ¿Sabe siendo por, famosa. ¿Sabe por qué? ¿Por Porque qué? el 15 de agosto era feriado nacional, la gente no trabajaba. Y te voy a contar algo de un día antes. Un día antes de las fiestas patronales. ¿Cómo eran las Bueno, patronales? los hombres a los bailes iban con traje. Ah,
Así que algunos lo compraban acá al frente en Mayut, hermano, los turcos les decíamos. Sí, y los otros lo hacían hacer. Don Gallardo ahí en la esquina también hacía los trajes. Así que salían todos con traje nuevo. Claro, todo con traje. ¿Y las mujeres, el día 14 de la tarde o el 15 temprano, sacaban turno y hacían ese peinado de que le decían, el batido. El batido, quedaban grandes, lindos, tío. Más grandes mejor. Y bueno, llegaba el día 15, a la salida del sol, 21 bombas de estruendo le daban. Don Gaynor, hace muchos años tiraban las bombas. ¿Dónde las tiraban? En la plaza. Y después de las 8 había un señor de Villa María, don Tudela, hacía la rodante por el pueblo, la publicidad. Música, mami, era la música que ponía fuerte, propaganda que tenía que levantarte, sí o sí, porque no te dejaban dormir. Y bueno, claro. Y después estaba el acto cívico, la misa a la mañana también. Y después a la tarde estaba la procesión. Con la carroza. Claro, mira, 4 o 5 cuadros de gente venían a la casa. La carroza, el jinete, y muchas cosas. Y después venía la noche del baile. Venía el baile. Claro, el baile eran así, las mujeres, las chicas, ¿no? Sí. No iban solo al baile, no. Más el padre y la madre iban, más serio. Y nosotros para sacar a bailar le hacíamos señas. Sí, al cabeceo en aquellos tiempos. Y me acuerdo de una vez, un fin temprano al baile. Había poca gente. Así que me fui al bufete a tomar una ginebrita, esa ginebrita de botella 4 verde. Y justo había un forastero, un muchacho de la edad mía, de otro pueblo. Nos pusimos a charlar sobre el trigo, que la seca, que había. Y empezó a venir la gente al baile. Bueno, llegaban. Claro. ¿Eso a qué hora era? Y temprano, habrían sido las 9 de la noche, más o menos, que en agosto, sí, por ahí, más temprano. Y justo nos pusimos a conversar con el muchacho y entró una gringuita con su padre y su madre. Y le digo yo, mira qué chica tan fiera. Y el muchacho de lado me dice, es mi hermana. Y le digo, ¡más qué parecida a vos! ¡No, que metí la pata! Pero ¿qué va a ser? Así era la diversión de cada conjunto bailable. Voy a ver qué lindo. Y mucha gente no teníamos que ir a hacer el tambo, otros tenían que ir a otros trabajos al día después. ¿Qué venían? ¿En jardinera, el sur? Sí, yo cuando ya era jardinera, cosas ya eran poco, pero venían en el jeep, en el rastrojero, en la estanciera. Y en Motopuma también estaban. Y me contaron que había un lugar que iban a tomar el vermú, ¿puede ser? Ah, sí, vermú, más vale, en todos los pueblos así vermú. Acá era de Don Pautazo, te tomábamos el vermú. Era muy famoso tomar el vermú ahí. Y de ahí después se iban al baile. La familia iban a tomar el vermú, ¿no? No los hombres solos. ¿Y usted bailaba mucho, Joanín? Con la pinta mía, con los ojos claritos. ¡Fua! Se habré levantado gringuito y morochita también. Pero muy bien. Sí, más, sí, eran lindos, que una linda nostalgia. Bueno, Joanín, me alegro de haberlo encontrado acá. Ah, para sí. ir, bueno, recopilando todos datos, historias de lo que fue y es Carrilobo en estos 100 años. Sí, mira, tantas cosas que tendría que ser el programa completo para contarte todo, pero no se puede. Tantas cosas lindas, ¿no? Hay que contar las lindas porque las feas no. Todo lindo. Sí. Bueno, Joanín, entonces prepárese los tiradores y todo para cuando llegue. Sí, ahí estoy firme, voy a estar en el acto seguro que voy a estar ahí, los 120 años de Carrilobo. Bueno, Joanín, vamos a recorrer el pueblo. Anduma. Bueno, y aquí estamos con Carlos Jorge de Lía, con el negro de Lía. ¿Cómo estás, negro? Bien. Bien, muy vestido de gaucho. Bueno,
en estos 120 años de Carrilobo. A ver, contame, ¿cuándo comenzó la agrupación gaucha? ¿Cómo comenzó? Contanos un poco. La agrupación gaucha no empezó. Nosotros yo empecé a desfilar en el año 74, Bien. reemplazándolo a Máximo Arma, que era otro abanderado, que usaba los caballos de mi padre para acompañar a la Virgen. Muy bien. Y con Roberto Mano, de la agrupación Gaucha Córdoba, que nuestro jefe era el teniente Rebol, Fernando Rebol, nos puso el fortín Martín Fierro de Carrilobo, que está en la actualidad, un tal gaucho Agustín Clara. Bien, él está a cargo hoy. Está a cargo él hoy. Bien. ¿Y eran muchos los integrantes negros cuando se Unos armó? 20 más o menos. 20. ¿Y desfilaban para la fiesta del pueblo? Contanos un poco. Desfilamos para la fiesta del pueblo en la procesión, Bien. que se cruzaba del ferrocarril de un lado al otro. A toda la vuelta del ferrocarril se hacía. Bien, y eran largas las procesiones. Era entonces. larga la procesión, sí. Y también se desfilaba con tractores, herramientas. Pero en la actualidad también lo hacen. Que en la actualidad también lo hacen. Muy lindo que vayan Sí. mostrando nuestras raíces. ¿Y en dónde más participaban representando a Carrilobo? Yo en otros pueblos vecinos, ciudades. Yo con la agrupación estuve 2 oportunidades en el aniversario de José Gervasio Artiga en el Uruguay. Muy bien, muy bien. Bueno, Lolo, estamos próximos a celebrar los 120 años de Carrilobo. Sí, Son un poquito muchos, ¿no? son muchos. Son muchos. 1906, 1926. Así es. Bueno, negro, muchísimas gracias por Estamos. contarnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y a sus gratísimas órdenes. ¡Ah, qué frío, ¿no? El Sí, justamente. Después el bufete. Nosotros decimos bufete, ¿se acuerdan del bufete? Decimos bufete. Eran dos. Pará, déjame a mí contar. Dos. El caballete con el tablón del canero chancho, eso. Atrás estaba el tacho de 200 litros. Tomábamos vino, tomábamos cerveza y no sabía de qué marca era porque se les afuera el motorcito gasolero. el generador. Con un dínamo o un alternador que daba la luz en la pista que quedaba de día. Con batería. Sí, Con y batería. de ahí iban. Iban las chinitas con el pan. ¡Felices 120 años, Carrilobo! Carrilobo. Carrilobo.